Espero que se encuentre muy bien. Estamos aquí con la doctora Rosa Orellana. Ella es médico especialista en otorrinolaringología. Bien, y como ya habrás escuchado en mi canal, si es que en algún momento has podido ver algunos de mis videos, sabemos que ese mal aliento puede tener muchos orígenes. Claro, en la gran mayoría un origen bucal. Sin embargo, también hay orígenes que van más allá de la boca y nos toca ir explorando. Y qué mejor que los especialistas que nos ayudan a comprender más sobre esos potenciales orígenes. ¿Cómo está, doctora Rosa? Bienvenida. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Muchas gracias por haberme invitado a tu canal. Excelente. Vamos a desarrollar algunas preguntas frecuentes, de esas que veo todos los días acá en el canal de YouTube. Y vamos a tratar de desmenuzar porque ya la literatura nos dice que hay más de 50 causas probables del mal aliento y son muchísimas. Claro, ya decía yo que muchas inician en la boca, incluso en esos lugares donde uno menos sospecha. Bien, porque siempre hablamos de dientes, 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 pero ahí están las encías, ahí está la lengua y otras zonas. Y hoy nos toca ver un poquito más allá. Una duda muy común, y es que muchos pacientes, incluso antes de pasar una cita especializada en un odontólogo que maneje esta área que es el mal aliento, que lamentablemente somos muy pocos los que estamos trabajando esto, un comentario muy común es: doctor, antes de venir aquí he ido al otorrinolaringólogo. Antes de venir aquí a la consulta he ido al gastroenterólogo. Generalmente son las dos especialidades que el paciente suele visitar antes de venir acá al dentista por una consulta especializada en el tema del mal aliento. Y dentro de esto, la primera pregunta, la clásica es: doctor, tengo unas piedritas en la garganta, sufro las amígdalas, tengo los famosos tonsilolitos. ¿Bien? ¿Qué nos puedes contar, Rosa, acerca de estos tonsilolitos? ¿Es algo que es frecuente? ¿No es Ujú. frecuente? Realmente, Sí. ¿cómo pueden afectar la salud de las personas? Mira, de hecho, hablando específicamente de lo que es la parte de halitosis, si bien tú te centras en evaluar las estructuras que habías mencionado, yo cuando los evalúo, el primer lugar, antes de verlos, la parte de las amígdalas donde se forman los dosolitos es la lengua. Justamente el color que tiene la lengua nos está indicando un aproximado de cómo sería el pH del cuerpo y de la salud, del estómago, del intestino. De hecho, todo el cuerpo está representado en la lengua. Y ese es el primer punto que a mí me hace orientar si una persona tiene o no un desequilibrio en el pH. Y recordemos que un pH ácido en el organismo va a hacer que proliferen más ciertas bacterias, sobre todo las que tienen ciertas formaciones de olores. Si yo esa zona la observo súper bien, pues paso a las amígdalas. Y en las amígdalas, de hecho, vemos todo, o sea, el tamaño, que a veces los clasificamos desde un grado 1 hasta un grado 4, según el tamaño que tengan. Luego también vemos las formaciones, porque algunas pueden ser lisas y otras pueden tener pequeños como huequitos, que ya los pacientes incluso hasta lo han leído, se llaman criptas. Y justamente en estas criptas es donde se llega a formar estas pequeñas bolitas amarillentas, para decirlo de forma sencilla, masas amarillentas malolientes, que hay que diferenciar porque hay algunos tipos que no son como estos arrocillos amarillentos, sino que son como puntitos amarillos que se ven muy impregnados en el tejido de la amígdala. Incluso hay otro que suele confundirse, que son los quistes de las amígdalas. A las finales todos ellos tienen color amarillo, lo que se diferencia son los bordes y un poco el tamaño. Pero si hablamos específicamente de lo que es los tonsolitos, sí, suele ser acúmulos, nosotros le llamamos como casium, que suele ser el acúmulo de las comidas, más las bacterias que se encuentran allí, casi siempre asociado porque hay una capa de bacterias que nosotros le llamamos biofilms, y estos provocan la transformación, ¿no? Entonces son ciertos factores, el pH del cuerpo, sobre todo de la boca, que promueve el crecimiento de bacterias, más los alimentos que se puedan quedar aquí atrapados, entonces también influencia la alimentación y la forma que tiene la amígdala, que puede ser algo porque se inflamó o porque ya nací con ese tipo de amígdalas.
Las que salen espontáneamente, genial, ¿no? Aunque medio incómodo porque a veces se salen uno hablando, como me contó un paciente, se estaba riendo y de pronto se escapó y fue muy vergonzoso. O otros que de pronto están comiendo y se lo tragaron y sintieron todo el sabor desagradable. Y también está el otro grupo de pacientes que ya no son los tonsolitos, sino son como pequeños puntitos amarillentos, que eso a mí me indica que sobre todo hay un sobrecrecimiento de bacterias, igualito por los otros factores que te he mencionado. Y luego están los quistes, que la mayoría podría confundirlo, e incluso he visto casos en que los tratan con antibióticos como pensando que es una infección y a las finales un quiste aparece cuando hay inflamación del tejido, por la causa que fuera, bacterias, pH, alimentación, porque me expuse tal vez a algún proceso infeccioso y quedó encapsulado algún tipo de bacteria. Entonces hay varios orígenes. Entonces, siempre es lo primero que hay que tener claro. Frente a cuál de estas tres situaciones estoy, como para poder orientar justamente cuál podría ser la principal causa y también justamente determinar cuál sería el mejor tratamiento, porque tenemos uno que es como que el último recurso, que es la cirugía, pero se trata de agotar todas las posibilidades para que sea más con un tratamiento médico, porque de hecho mucho tenemos que ver aquí los hábitos que tengan las personas y saber si es que esto realmente está influenciando en la formación, ¿no? Entonces ahí viene un poco de la anamnesis, porque nosotros preguntamos, ¿y tú desde cuándo tienes estas pequeñas bolitas que salen, ¿no? Principalmente hablando de los tonsolitos. Si una persona en verdad nunca los ha tenido o tiene poquísimos meses de estar formando, ya me está diciendo, no, esto es de nueva aparición, yo tengo que investigar algo nuevo que haya adquirido en sus hábitos. Pero si me dice desde siempre, tengo temporadas que me sale más, otras que menos, ok, ahí hay que ver que tal vez sí es más porque él ha nacido o ella ha nacido con una forma característica de amígdala, ¿no? Pero sí bajo ciertos factores pasa que tienen épocas en donde se forman más y otras épocas donde prácticamente bajan. Incluso hasta pasa a veces de que tienen años sin tener y de pronto apareció algo, otra vez las tengo, ¿no? Y comenzamos a preguntar ahí. Al menos yo lo que siempre les pregunto es la alimentación. El azúcar, la harina, la carne de chancho, todo lo que sea procesados, con conservantes, enlatados, son alimentos que generan un pH más ácido y justo pasa lo que mencioné antes, ¿no? Sobre el crecimiento bacteriano. Y también las épocas de estrés. Cuando estamos bajo más estrés, liberamos naturalmente el cortisol y otra serie de hormonas que también van a cambiar todas las secreciones de nuestro cuerpo, incluido también el pH. Entonces eso contribuye más a justamente estos cuadros. Y también los cuadros gástricos, ¿no? Pero si no tienen ningún síntoma, en el área de otorrino lo que sospechamos es reflujo de garganta. Y eso es lo otro importante. O sea, después de que ya le pregunté, ok, ¿hace cuánto tiempo tienes esto? Viene lo siguiente que es, y tienes otros síntomas, y la mayoría cuando yo ya decido una cirugía, no tiene absolutamente nada más, solamente tiene los tonsolitos y tiene un estilo de vida súper saludable. Pero hay otras personas que sí dicen, no, tengo flemitas, me atoro cuando como, o cuando me río, cuando tomo algo, o que ciertas comidas también hacen que se exacerbe más todos estos malestares. Y que justamente bajo estas circunstancias ahí es donde notan que fastidia más, o sea, se forma más y huele mucho más fuerte, ¿no? Entonces, Rosa, antes de pasar a ese otro tema de esta flema, de este reflujo, etcétera, por ejemplo, cuando nuestros pacientes o los pacientes llegan a la búsqueda de mi consulta, nosotros siempre hablamos que cuando hay de por medio de este tema de los tonsilolitos, hay varios niveles de atención según la complejidad, ¿no? Yo siempre les menciono a los pacientes que el nivel más básico es la higiene. Si nosotros mejoramos la higiene de esta cavidad bucal, en donde tenemos en la parte más posterior estas amígdalas, si nosotros reducimos la cantidad de bacterias, ya sea por debajo de las encías, ya sea sobre los dientes o sobre la lengua, naturalmente estos filtros naturales que tenemos de alguna manera, que son las amígdalas, van a tener un menor trabajo, van a impregnar menos bacterias, menos Así es. contenido, digamos, contaminado, y de esa manera estos tonsilolitos
tal vez se sigan formando, pero tal vez en una magnitud más pequeña, que pasen Ujú, desapercibidos, o tal sí, vez simplemente dejen de formarse. Bien, ujú, porque claro, eso es lo primero que tenemos que ir, ¿no? Siempre de lo menos invasivo a lo más invasivo. claro. En ese Ujú, camino, yo siempre le digo a los pacientes, ok, la tercera opción, bien, o lo más complejo siempre es la parte quirúrgica, ¿verdad? Ahí el ujú, laringólogo tiene que intervenir naturalmente y ujú, valorar si es que realmente es muy necesario extirpar las amígdalas o no. Es más, ujú. incluso yo tengo entendido que antes de extirpar, también a veces hay terapias alternativas como hacer algún tipo de modificación de la superficie de las amígdalas o algo por el Ujú, estilo. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre ujú. esos manejos? Sí, mira, de hecho, cuando tengo un paciente con halitosis y que justamente me manifiesta los tonsolitos, el siguiente paso para mí, luego de haber preguntado todo lo que mencioné, es hacer una endoscopía laringia, porque dentro de justamente una de las causas principales, fuera de lo que es la parte dental, que de hecho yo también, o sea, soy pro y yo les reviso tan bien que hasta veo que no tengan sarro y si les veo un poquito de sarro ya los estoy mandando, no, destratraje y de preferencia ultrasónico para que saque todo. Sí, de hecho, yo les hago la endoscopía laringia como para poder determinar grado de reflujo de garganta, que es muy característico, la mayoría tiene, y también porque hay que tener en cuenta que al final de la lengua están también las amígdalas linguales, allí también se pueden formar tonsolitos, sobre todo cuando están un poco grandes, o incluso los puntitos amarillentos más pequeños. Eh, Ciertamente hay personas que tienen amígdalas más pequeñas, otros más grandes. De hecho, en la literatura, hasta incluso en el YouTube, tú puedes encontrar de que hay profesionales que llegan a practicar entre cauterizaciones, Ujú. básicamente con algunas sustancias químicas como nitrato de plata, algunos ácido acético, con el fin de neutralizar un poco el crecimiento de bacterias y con eso esperando que bajen los tonsolitos. No hay tal vez muchos estudios, pero cuando uno pregunta a los pacientes, sí hay algunos grupos que sí les baja, o sea, al punto que les apareció después de años, pero hay otros que no les genera ninguna variación, tal vez más a los que tienen esta forma diferente de amígdalas, o sea, criptas o huequitos muy marcados. También existe otra que es la cauterización, pero con un equipo, como si fuera, imagínate una pincita que ingresa calor con el ¿Un objetivo de electrocauterio? ¿Algo así? electrocauterio, sí, que con el objetivo en sí de cerrar esta cripta. El detalle es que te ayuda con criptas pequeñitas, pero estas que son amplias no te funciona porque va a ser muy difícil que tú cierres esa entrada, ¿no? Entonces ahí no te va a funcionar. Y lo que yo siempre hago también es siempre dar un manejo previo de desinflamación. Lo que pasa es que hay personas que tienen amígdalas, como usualmente uno no se revisa las amígdalas, puede pasar que sus amígdalas están grandes de por sí o medianamente grandes, ¿no? Entonces, dejar tratamientos que ayuden a drenar este tejido linfoideo y cambiar también un poco el pH con medidas alcalinizantes como gárgaras, agua alcalina y los propios alimentos pueden ayudar también en ese aspecto, ¿no? Y si vemos que a pesar de tener todos los factores que le están ayudando a beneficiarse, pero a pesar de eso se forman, ahí es donde ya comenzamos a plantear las otras cirugías, los otros procedimientos, ¿no? Bueno, en mi experiencia yo la verdad hasta el momento solo hice una cauterización en consultorio de la que te mencioné con cauterio. Eh, Algunas solamente fueron las que ya no formaron, pero como tenía las otras criptas grandes, pues ahí no funcionó, ¿no? Entonces no quedó de otra que cirugías. Entonces hay que hacer una buena selección del paciente, justo ver eso, tamaño de criptas para ver si es un candidato para hacer este tipo de cauterizaciones. La que sí es más sencilla y pues a cualquiera se le podría hacer es la cauterización de garganta. Incluso a veces hacen gárgaras. No sé si tú dejarás eso. También son gárgaras con puede ser clorexidina, a veces con yodo. Alguna literatura menciona por ahí agua oxigenada, pero la he leído, nunca la he recomendado, tampoco la he usado como para saber si es que funciona o no. Tampoco he encontrado literatura, pero la encontré alguna vez, me pareció interesante porque el peróxido de hidrógeno tiene ciertas propiedades que pueden ayudarte, ¿no? Solo que hay que estar seguros de cómo se usa para no generar ningún ¿No? efecto. Porque puede hacer daño en el camino.
Exacto, sí, 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 si es que lo utilizas con malas diluciones se puede generar hasta un tipo de quemadura en mucosas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ujú, Sí, sí, no, definitivamente. Hay retos. ujú, Nosotros utilizamos acá mucho la clorexidina, no en la ujú, mayor concentración, no necesariamente en la mayor concentración a nivel bucal, que es 0,12%. Muchas veces ya, en una concentración un poquito más bajita. Y ujú, solemos muchas veces agregarles algunos elementos como cetilpiridinio o algunos tipos de elementos que ayuden a, de alguna manera, reducir la formación de gases y ujú, también a reducir que las bacterias se junten entre ellas, ¿bien? ujú. Pero lo hacemos como complemento realmente, Ok, porque ujú, realmente la gran función de hacerse el enjuague, desde mi punto de vista, por más de que utilicemos un antibacteriano como la clorexidina, que tampoco no lo podemos utilizar durante mucho tiempo, tiene exacto, sí. efectos adversos, es Ujú, esa limpieza mecánica, el ejercicio mecánico de movilizar algo en la boca, bien, ujú, generar esta presión negativa, digamos, para que esas pequeñas formaciones que se puedan estar dando puedan ujú. precipitar, puedan caer, ¿no? Es algo que Sí, recomendamos mucho a los pacientes, ¿no? ujú, Con la limpieza de la lengua. ujú. ¿Te refieres como que tú le recomiendas que haga esta presión tipo expectorar o colocar hisopitos? Porque, por ejemplo, a veces los pacientes hacen eso, ¿no? Se meten hisopitos como para tratar de presionarlo No, no, y no, no. sacar. Definitivamente los hisopos no. Ujú, Realmente nada que sea manipulación. Bien, porque cuando hay ya. que manipular las amígdalas, eso ya es área del otorrinolaringólogo. Bien, Ujú, entonces lo tiene que recomendar a alguien de tu especialidad, ¿no? A ti te derivó por ahí ujú, pacientitos y no trabajamos ahí. ¿Por qué? Porque es una ujú, delgada línea realmente. Porque el ujú. paciente, así como puede tratar de hacerlo con la mejor voluntad del mundo, también puede terminar lastimándose. Y esto genera Sí, otro tipo de problemas. así es. De hecho, por ejemplo, si tuve el caso de una paciente que llegó por aparentemente tonsolitos y se había manipulado y realmente era un quiste. El quiste no tiene un borde definido entre el quiste en sí y la amígdala. Entonces, como está con vasitos, sangró y ella se asustó. Lo cogió con unas pinzas, creo que de estas con las que se sacan las cejas un poco largas y le sangró y se asustó, ¿no? Entonces, hay que tener también mucho cuidado de siquiera tocar las amígdalas porque son muy vascularizadas, o sea, te sangran bastante si es que no, o sea, es mejor que como que uno mismo, hasta si nosotros cuando lo manipulamos en consultorio tenemos mucha precaución teniendo todo a la mano porque sabemos que pueden sangrar en cualquier momento si lo estoy rozando y rozando, ¿no? Claro. Pero alguien podría preguntar por ahí, pero Rosa, doctora, ¿qué tan importantes son las amígdalas para que tengamos toda esta ilusión de tratar de mantenerlas? ¿Por qué no de frente las sacamos y solucionamos Ujú, esto de raíz? ujú. ¿Por qué le aconsejamos a un paciente tratar de preservar primero estas estructuras? Bueno, de hecho, las amígdalas son parte del tejido linfoideo, ¿no? Y el tejido linfoideo es parte del tejido de defensa, pero sí hay que tener en cuenta que este tejido linfoideo tú lo puedes encontrar en varias partes del cuerpo. En la vía respiratoria alta tenemos 5 puntos, las amígdalas es uno de ellos. Luego tenemos en la parte intestinal, luego tenemos en el hígado, tenemos en la médula, tenemos cercano al corazón, así que hay varias zonas que tienen tejido linfoideo. Como es considerada una de las primeras líneas de defensa, se trata de preservar. Pero ahí yo te diría de que, bueno, las amígdalas como tal, como primera línea de defensa, tal vez que es más marcado en los primeros años de vida, porque luego ligeramente como que baja. O sea, si te vas a contagiar con alguien que tiene un resfrío, una gripe, pues allí sí te van a ayudar. Se van a inflamar, te va a provocar dolor y tú vas a creer que va a pasar algo más y de pronto se bajó, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que hay otros puntos de defensa principales. Por ejemplo, el principal, el 90% de nuestra inmunidad es a nivel intestinal. Ahí es donde nosotros le mencionamos al paciente, no pasa nada en sí si te sacamos las amígdalas. Eso sobre todo como que lo mencionamos más en las personas que tienen amigdalitis crónica, el cuadro típico en que duelen las amígdalas y además tienes fiebre y se llenan de puntos o manchas amarillentas, que es la amigdalitis bacteriana por una bacteria que se llama Streptococcus diógenes. En ese caso es como que ya tu amígdala
como decimos comúnmente, no te sirve. Así que está generándote más problemas que soluciones y ahí decidimos sacarlas. Pero en el caso, por ejemplo, una persona que tiene tonsolitos, que no es una infección bacteriana de por sí, no pasa esto de que te enfermas más, porque es una de las preguntas más frecuentes. Y si me saco las amígdalas, ¿me voy a enfermar más? Y realmente no, porque la inmunidad principal te quedó también las amígdalas linguales que están al final de esta zona de la lengua. Tienes un poco también alrededor de la trompa de Eustaquio, que es la entrada hacia los oídos. Quedó un poco de remanente de las adenoides, que de todas formas tenemos, solamente que están chiquititas. Así que de cierta forma esto también protege, pero sobre todo es la parte intestinal. Por eso es que ahí hacemos mucho hincapié en el tema alimentación. Si eso está bien, no hay ningún problema, las amígdalas las podemos quitar. Si son amígdalas sanitas, ahí nomás quedaría, ¿no? No es necesario ahí tocarlas. Bien, también hay un tema muy interesante, ¿no? El paciente viene, yo lo evalúo la boca, tomo un examen de concentración de gases con un cromatógrafo y voy viendo la lengua y luego a revisar también las amígdalas. Es parte de la rutina de la evaluación. Sin embargo, hay algunos pacientes en los cuales no es tan fácil ver las amígdalas. Bien, esto es porque tal vez la faringe, la orofaringe, esta zona no es igual en todos. Hay algunas variantes. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Sí, de hecho nosotros usamos una escala que se llama Malampati. Lo que le decimos a la persona es que abra la boca, saque la lengua, puede decir si quiere, pero es principalmente ese movimiento. Y nosotros lo que vamos a hacer, ayuda mucho colocarse una luz, enfocarla para poder ver la distancia que hay entre el paladar y la campanilla con la lengua, ¿no? Entonces, lo normal es que nosotros abrimos y se nota una distancia entre ambas, pero hay personas que tienen lengua grande, que tienen un paladar más engrosado o campanilla más engrosada o de cierta forma un poco caída. Entonces ahí se hace más difícil poder observarlas. También se hace difícil cuando son amígdalas pequeñitas. Por ejemplo, a veces nosotros llamamos amígdalas grado 0 o grado 1. Cuando están por dentro, supongamos, ambos lados tenemos así como se llaman pilares de las amígdalas y dentro están las amígdalas que cuando son bien pequeñitas no se van a poder observar, salvo que nos acerquemos muchísimo con un baja lengua de ángulo a ángulo, ¿no? En quienes se ven más son los que tienen amígdalas de grado 2, grado 3. Grado 2 se notan un poco, grado 3 ya prácticamente se tocan, grado 4 tocándose por completo. Ahí sí como que es un poco más fácil, pero también característico que la persona tenga más problemas de ronquidos o de obstrucción para respirar o dificultades incluso para comer. Una de las primeras en adultos, por ejemplo, es la lengua grande, macroglosia, que casi siempre lo vemos en personas que tienen sobrepeso y obesidad. Cualquiera de los dos sale muchísimo más si no te deja ver esta zona. También puede pasar de que la persona tiene problemas del paladar, un paladar como que demasiado blando, que casi siempre también va asociado a casos de ronquidos, ¿no? Y la campanilla que te había mencionado, cuando está muy larga, muy engrosada, también va a tocar prácticamente la lengua. Entonces, todo ese tejido blando del paladar es como que no lo logra subir, no tiene mucha fuerza. Y de hecho ahí influencia mucho, por ejemplo, ayuda mucho que le preguntes a los pacientes si se está resfriando mucho, ¿no? O sea, tú ves que se te hace difícil o ves amígdalas grandes, señora, se resfría mucho, señor, se resfría mucho, está siempre con problemas de flemas en la garganta o de mocos, o si está con problemas también incluso del estómago, porque todo eso, sí, la primera zona que se va a inflamar es esto, o sea, todo el tejido de vía aérea superior se va a inflamar, se va a engrosar y nos va a dificultar un poco la observación. Lo mismo pasa también en la nariz, ¿no? Que algunos no lo toman como referencia, pero el hecho de que esto esté obstruido va a generar también mayor inflamación en la zona orofaringea. Y los reflujos también, el reflujo de garganta. Claro que sí. Y antes de tocar el tema del reflujo, que es súper interesante, el problema es que también hay muchas personas que tienen diferentes condiciones que no permiten tener una buena respiración nasal, ¿no? Y Ujú. terminan adoptando una respiración bucal sin darse cuenta, consciente o inconscientemente, Sí, así ¿no? es. Y eso que les pasa desde niños, ¿no? Sí, es un aprendizaje Claro, de niño
Y como dicen, hay que tener toda una terapia para reaprender a Ujú. respirar. De hecho, sí, o sea, los pequeñitos, por ejemplo, hablando de eso, que creo que es muy interesante hablarlo también en otro video, porque influencia tanto si no lo detectamos bien de niños, de adultos van a haber ciertos problemas un poco serios, porque tener una mala calidad de respiración está influenciando en todo lo que es la estructura de la boca y a las finales todo ello trae consigo pues consecuencias cardiovasculares. Entonces es muy importante como que también se sepa reconocer, identificar y también tratarlo, ¿no? Sí, de hecho, y si es que alguien nos está viendo, ha llegado a este punto, y de hecho que sí, que es muy interesante porque puede tener un hijo, un familiar pequeño, bien, y nosotros los dentistas, sobre todo evaluamos en los pequeños cómo se están desarrollando los tercios de la cara, un tercio Ujú, mayor, tercio medio y tercio inferior, y nos fijamos mucho efectivamente en este tercio medio, ¿no? En donde hay pues esta relación con los senos maxilares, con la parte nasal, ¿no? Y donde nos empieza a dar indicios de que si este tercio no se está desarrollando bien, probablemente hay un problema respiratorio que más adelante se tendrá que intervenir o ujú, manipular de alguna manera. ¿Bien? ujú. ¿Te refieres tú como que esta zona no, o sea, tú haces una medición y ves que esta zona como que no está elongándose mucho? Este tercio está más disminuido en tamaño o esta zona está Ujú, más deprimida, zona ujú. más como ojerosa. Bien. Ya. También hacemos pruebas para ver la respiración, cerramos una narina, la otra narina. Ujú, ya. Disimuladamente también vemos si el Ujú, paciente tiene un sellado ya. labial mientras que respira, Ujú, cuando el glúteo, vemos cómo es su sellado, y eso nos permite ya. ir detectando si es que hay indicios de que el paciente puede Ujú, tener una respiración bucal, una ujú, respiración nasal o una respiración mixta. Bien, ujú. y ahí es donde empezamos a hacer también interconsultas al otorrino. Bien. Y el paladar también llega, bueno, es lo que pasa que también cuando los evalúo, algunos tienen un paladar muy elevado, entonces de cierta forma sí reduce la fosa nasal y si agregamos que ese pequeñito o adulto tiene un problema de hipertrofia de cornetes, rinitis, pues el espacio que tenía que debería estar libre ya le queda nada, ¿no? Entonces más problemas respiratorios va a tener. Entonces ese tema del paladar también es importante y se va formando en los primeros años, ¿no? Ahí, por ejemplo, tú cuál es, bueno, no está dentro del tema, pero me gusta preguntar eso. ¿Cuáles son los factores que tú siempre tratas de descartar cuando ves ese tipo de paladar? O sea, es un niño que tal vez está, no sé, biberón, dedito, algo más que tú sospechas. Bueno, siempre lo que hacemos en la consulta es primero ver los antecedentes familiares para ver si eso responde a un patrón de crecimiento. Bien, porque hay muchos pacientes que pueden tener eso como parte de su patrón de crecimiento. Bien. Ujú, Luego empezamos a hacer algunas medidas, porque finalmente esta forma de paladar tiene un impacto muchas veces en la posición de los dientes también. Y ahí es donde empezamos a ver entrecruzamiento de dientes y algunas alteraciones también de la mordida. Bien. Es entonces que muchas veces, y esto lo trabajamos de la mano con el ortodoncista, por ejemplo, o el especialista ortodoncista que también hace ortopedia, bien, porque muchas veces lo que se termina haciendo es expansiones del paladar a través de la sutura, se empieza a expandir el paladar, bien, lo que busca también agrandar de alguna manera, reposicionar los dientes, generar una mayor distancia y que también este paladar deje de estar tan profundo. Bien. ujú. Y nuevamente, ahí vamos haciendo estas interconsultas médicas para ir viendo si es que hay un problema a nivel respiratorio. Ese es el manejo que nosotros de alguna manera solemos realizar acá en la consulta. Ujú. Y si Entonces, ya sospechas algo nasal, ya es otorrino, de te lo todas veo de otorrino. De todas maneras, ¿no? Y ahí son dos áreas que están trabajando desde el primer momento todo eso, ¿no? Primero el odontopediatra, Ujú, luego el ortodoncista, ¿bien? Generalmente que son las dos personas, los dos especialistas que lideran esta primera etapa del crecimiento, 11, 12, 15 ujú, años. Luego por ujú, ahí ya el odontopediatra no sigue más a ese paciente. El ortodoncista sí puede intervenir en diferentes etapas de la vida, claro está, ¿bien? Y ya luego el paciente suele pasar pues a una atención de un colega adulto, digamos, que maneje de manera integral la salud bucal. Bien, ujú. por eso es que siempre es bueno tener un odontólogo de cabecera, por decirlo de alguna manera.
Bien. Ujú, Ya sea este odontólogo un especialista o sea un odontólogo que tenga las competencias suficientes como para trabajar con un equipo multidisciplinario, ¿no? Porque ujú, hoy en odontología esa es la forma en que estamos trabajando. Ya esa época, y lo digo con mucha razón porque yo tengo un papá dentista, ujú, pertenece a otra generación. Y naturalmente antes el dentista hacía todo, y así como ujú, seguramente en los 70, en los 60, en los 30, 40, no lo sé, los médicos empezaron a especializarse y de pronto gastroenterología, de pronto torrino, cardio, etcétera. Hoy los ujú, dentistas ya hace más o menos unos 10, 15, 20 años en el Perú hemos vivido ese fenómeno, ¿no? Entonces el ujú. paciente adulto realmente termina pasando por varias especialidades. De todas estas, ¿cuál es la especialidad que realiza el mayor acompañamiento a estos factores, que es el biofilm, la placa bacteriana, el sarro, ese Ujú, biofilm sobre la lengua, el biofilm debajo de las encías, sobre los ujú, dientes? Ahí es donde estamos los periodoncistas, ¿no? Que nuestra ujú, especialidad está muy ligada a eso. A ver un ujú. poquito más allá solo de los dientes, sino también las encías y cuadros menos frecuentes, que aunque parezca mentira, son responsables de una gran porción de enfermedades bucales que pasan desapercibidas y que han Ujú. hecho que muchas personas piensen que es normal perder dientes con la edad. Sí, sí. Mira, incluso ahora que lo dices, em, cuando yo encuentro pacientes que tienen dolor crónico de garganta, claro, el primer lugar de defensa van a ser las amígdalas y suelen estar un poco inflamadas o la pared posterior se ve como granulosa, le decimos así granulosa, que se ven como cordones rojos o si no como pequeñas bolitas rojas, ¿no? Y parte también del tratamiento es esto, o sea, debes tener una buena salud dental. Y yo me encuentro con unas grandes sorpresas. Aparte de las placas de sarro, las caries o no sé, una diversidad de cosas que no me sé muy bien los términos en los dientes. Y incluso eso podría ser la causa, ¿no? Si tienes todo el resto súper bien, pero si no lo tienes, es como que prioritario, que eso también lo sepamos los otorrinos, que si yo encuentro una mala higiene, un mal cuidado de los dientes, tienes que decirle al paciente ir al dentista obligatorio, porque si no, te escapas, o sea, le puedes dar miles de antiinflamatorios o tratar el reflujo, y si tú no le dijiste, tienes que ir a hacerte tu tratamiento dental, el problema puede seguir, y el paciente seguir tome y tome antiinflamatorios hasta que no resuelva ese punto de infección. Sí, el gran problema que tenemos, y también tengo que hacerme a culpa dentro de mi gremio, mi grupo, es que los dentistas durante muchos años nos hemos dedicado mucho a empujar el tema de la caries y la caries y la caries. Y es cierto, la caries dental probablemente es la enfermedad más frecuente en el ser humano. Bien, todos hemos tenido alguna forma de caries dental, pequeña, más grande, etcétera. Sin embargo, la caries dental no es la única enfermedad o condición. Luego de las caries dentales están las enfermedades de encías, bien, la famosa gingivitis. Todos hemos tenido en algún momento un sangrado de encías. Un sangrado de encías que es producto de una inflamación de encías, bien. Sí. ¿Por qué se inflama? Hay más vascularidad, hay más fluidos que están llevando mecanismo de defensa. ¿Y esto por qué? Porque hay una pequeña infección, bien. A todos nos ha pasado, bien. Sin embargo, ¿dónde está el problema? El problema es cuando en personas susceptibles, sobre todo, esta placa bacteriana, este biofilm, esté instalado más tiempo de lo que debería ser, y ahí el organismo empieza a enviar pues la segunda línea de defensa, digamos, ¿verdad? Empieza a enviar ya mecanismos más complejos, por no decir palabras que pueden confundir a nuestros superpacientes que nos están viendo, pero el gran problema es que esos mismos mecanismos de defensa, cuando están mucho tiempo ahí ayudándonos o tratando de ayudarnos, son los mismos que terminan haciéndonos daño. ¿Bien? Y aparecen enfermedades como la famosa periodontitis o piorrea, también conocida, ¿bien? En la cual nuestro organismo, por este mecanismo de inflamación, termina haciendo que se reabsorba el hueso que sujeta los dientes y se van moviendo poco a poco los dientes. Lamentablemente no es un proceso de un día para otro, entonces a veces es difícil de Años. detectarlo. Ujú. Es más, Sí, a sí. veces para el mismo colega, lamentablemente es difícil identificar la enfermedad. Bien, yo siempre digo que tuve que ser una especialidad para aprender ello. Pero ¿qué es lo que sucede? Que se termina generando una inflamación crónica.
Y ya sabemos hoy por hoy, y tú lo sabes mejor que yo, que los procesos crónicos, inflamación crónica, es lo peor que puede existir para nuestro organismo, ¿no? Y ya hemos visto cómo la inflamación nos juega en contra, ¿no? Y yo siempre le digo a mis pacientes, ¿te acuerdas que pasamos una pandemia hace no mucho tiempo? Y que de pronto había un virus que generaba una respuesta del organismo y que era la propia respuesta del organismo la que nos jugaba en contra. Bien, la periodontitis, la piorrea, hace lo mismo en la boca. Por eso es que el consejo que yo siempre le doy a mis amigos médicos es, ok, pregúntale a tu paciente si su boca sangra o no. ¿Bien? Lamentablemente, lo que no suele doler o lo que es muy común se vuelve normal. Y a veces, lamentablemente, me doy con la sorpresa de que hay pacientes que me dicen, doctor, mis encías sangran lo normal, ¿no? O Ya doctor, normalizaron lo que es sangran malo. como siempre, ¿no? Sangran como siempre. Uy, acá tenemos un Ujú, problema grande, ¿no? Porque las encías no deben sangrar. Ok, fuera del periodo, no deberíamos nosotros tener un sangrado habitual por ninguna otra parte de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ujú. eso es lo que lamentablemente vemos de manera muy frecuente. Bueno, mi consulta está dedicada solo a la especialidad. Bien, he sido un dentista que decidió alejarse de la caries. No digo que no se trate, también lo tratamos acá, pero nos hemos enfocado full en el tema de encías y este tipo de enfermedades Ujú, que terminan siendo tristes, porque muchas veces el paciente ha ido al dentista 20, 30, 40 años y de pronto el diente se empieza a mover y siempre se estuvo haciendo una limpieza, siempre se estuvo haciendo algo, pero tal vez el diagnóstico fue algo que falló en el camino, ¿no? Y claro, ujú, volviendo al tema que nos trajo aquí, si nosotros tenemos mucha carga bacteriana, mucho biofilm, ujú, que es algo característico del paciente con enfermedad de encías, bien, es más probable que desarrollemos cuadros inflamatorios que nos lleven a que esas amígdalas estén más inflamadas o que capturen ujú, más biofilm, etcétera. ujú, Como también no puedo dejar de mencionar, hay pacientes que con muy poquito biofilm generan también gran inflamación. ujú, Entonces ahí los suertudos, que yo los veo una vez al año, bien, para hacerles sus mantenimientos, súper importante. ujú. Hay el paciente promedio que los veo cada 6 meses, pero también tengo pacientes que los tengo que ver cada 3, cada 4 o cada 2 meses, debido al nivel de Ya. susceptibilidad que tienen con estas enfermedades, ¿no? Entonces Ujú. estos son los cuadros crónicos que de alguna manera se desarrollan y que muchas veces contribuyen a que directa o indirectamente tengamos más biofilm en la lengua, en las amígdalas, y sean en parte responsables de esos tonsilolitos muchas veces o de esa inflamación que está ahí perenne. Y como tú muy bien Ujú. decías hace un ratito y me expandí un poco, eh, no es bueno tener ningún cuadro inflamatorio por mucho tiempo, ¿verdad? Claro, de hecho la inflamación crónica ahora ya es mucho más comentada, es el origen de diferentes enfermedades, no solamente aquí, sino las diferentes situaciones de salud, hasta incluso temas de artrosis, artritis, o sea, todo es inflamación crónica. Aquello que tú dejas pasar más de un mes va a generar tantos cambios que con el tiempo, si tú los quieres revertir, claro, podría ser, sí, podría ser, pero ya va dejando sus secuelas, ¿no? Entonces nunca va a ser un órgano el mismo. Mientras más tiempo uno lo deje pasar, pues más secuelas va a dejar. Y justo ahí quería preguntarte algo que me pareció interesante, lo que estabas mencionando. El cuidado de los dientes, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú mencionas. Por ejemplo, una vez al año me hago mi destartraje y desde que me hago cero caries. Y antes yo me acuerdo que cuando era niña paraba de caries en caries y yo, pero ¿por qué? Si yo me lavo los dientes. Entonces tú lo que mencionas es que eso puede ser una vez al año o dos o tres, dependiendo de la carga de biofilms que tenga. O sea, tú te llegas a dar cuenta un poco de eso por el tema del sangrado que me mencionaste. El sangrado es uno de los parámetros y nosotros utilizamos dos parámetros muy importantes. Uno, la presencia de sangrado y dos, la acumulación de placa bacteriana. Bien, ¿cuánta placa Ujú. bacteriana, biofilm, Ya. se puede estar Ujú. acumulando? Entonces, Ok. yo siempre digo que uno se casa con su periodoncista, Ujú. ¿bien? Con su especialista en encías. ¿Por qué? Porque son periodos de seguimiento largos en donde vamos determinando cuál es el patrón de mantenimiento más adecuado para el paciente. Y vamos observando si es que al paciente le corresponde más 6 meses, 4 meses, un año.
bien, de acuerdo a cómo este paciente logra hacerse el mantenimiento en casa. Porque al final es un juego en equipo. La mitad del trabajo lo hacemos nosotros, los profesionales de la salud, en todos lados, en todas las especialidades, y la otra mitad del trabajo lo hace el paciente. ¿Bien? Por eso es que dentro de la odontología y especialmente con los periodoncistas, con los odontopediatras, trabajamos mucho el tema de instrucción de higiene, por ejemplo, ¿no? Cómo debes generar un buen mantenimiento de higiene en casa, que muchas veces pareciera sencillo, pero no lo es. Por eso es que hay tanta caries, por eso es que hay tantas enfermedades de encías y otros problemas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros empezamos a observar. Y claro, respecto al sangrado, empezamos a ver si es que hay zonas que de manera recurrente están sangrando, para ver si es que hay algún factor ahí, que puede ser desde una curación desadaptada, una prótesis en mal estado, hasta de pronto el principal indicio de que ahí se empieza a formar una zona con esta enfermedad que es la periodontitis, ¿no? Que es algo que tenemos que tratar desde el inicio. Porque nuevamente, y me alineo a lo que tú decías, hay muchas condiciones crónicas e inflamatorias. Por ejemplo, hoy por hoy hay estudios longitudinales súper claros de asociación en los cuales se tiene muy claro que, por ejemplo, la enfermedad periodontal, la periodontitis, la piorrea no controlada puede elevar el riesgo de infarto de miocardio, por ejemplo, problemas cardiovasculares, puede elevar el riesgo de mal control glucémico, mal control de la glucosa, parto prematuro, bajo peso al nacer. Y luego hay otras condiciones que lamentablemente no han podido ser probadas porque estos estudios son muy complejos, pero ahí está la artritis que tú muy bien decías, Alzheimer también. Entonces, cuando hay un cuadro inflamatorio, al final todo el organismo está conectado. Y ese es el problema, que una inflamación que está permanentemente aquí, 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 puede ir viajando. Los mediadores de la inflamación, estas sustancias que no podemos ver, terminan haciendo pues un efecto. Y no necesariamente la bacteria va a venir desde aquí, la bacteria va a ir a otro lado. Podría pasar, pero digamos que es un poco más complicado. Hoy por hoy sabemos más que son estas sustancias inflamatorias las que nos terminan generando problemas. Entonces esto es muy interesante, pero nos hemos desviado un poquito. Y eso da Bueno, para otro webinar más. Pero me gustaría que toquemos ahora el tema súper interesante del reflujo. Bien, sí. me parece que cada vez es más común, cada vez pregunto más y cada vez más personas me hablan de esto. ¿Qué nos puedes contar ahí, Rosa? Sí. Bueno, de hecho, no es que sea, no sé si más común, más frecuente, siempre estuvo, pero no se hablaba mucho porque no se identificaba adecuadamente los síntomas. Y de hecho, el reflujo de garganta, diríamos hasta, es una condición que fisiológicamente nos va a pasar si yo ingiero alimentos que tienen un pH más ácido, si yo estoy muy tenso siempre e incluso no descanso bien, o si tengo problemas gastrointestinales, ¿no? Y en común en todos ellos va a pasar lo típico. Se activa una enzima que se llama pepsina. Esa pepsina es una enzima que usamos nosotros para degradar alimentos, para degradar proteína. Por ejemplo, si me como un pollito, viene la pepsina, lo degrada, entonces le ayuda a hacer más pequeñita la proteína de tal forma que mi intestino se pueda absorber. Pero ¿qué pasa si esta pepsina se activa justo a nivel orofaringio? De hecho, está descrito que se puede activar a cualquier nivel de la vía respiratoria alta o baja. Lo que va a generar justamente es la inflamación de tejidos. Entonces, cuando nosotros presentamos el reflujo con la activación de la pepsina, te va a inflamar a cualquier nivel. Lo más típico es aquí, porque esa es la zona justamente por donde está pasando el alimento, desde la orofaringe hasta esta zona, pero también va a inflamar la zona nasal. Entonces, es muy característico que puedan presentar síntomas mixtos. Por ejemplo, lo más típico que uno se lo puede preguntar es si presenta pequeñas flemitas y eso le lleva a hacer carraspeo, ¿no? Ese carraspeo que de pronto te aparece, algunos se dan cuenta después de comer o en ciertas circunstancias y tengo que estar haciendo ese carraspeo a cada momento, ¿no? Y hay personas que incluso hasta amanecen con más cantidad de flemas, que es las típicas personas que de pronto los escuchas en el baño así haciendo una fuerza increíble para botar esas flemas
Y otro síntoma muy asociado es también el moco en la zona posterior, ¿no? Goteo nasal posterior, que de hecho antes no se hablaba mucho de eso. Yo me acuerdo cuando estaba en la residencia hablaba de ese síntoma y no me entendían o yo no le entendía al paciente. En cambio ahora ya hasta las mismas personas dicen, sí, doctora, tengo goteo nasal posterior, y lo cual me ayuda mucho más a agilizar también el diagnóstico. En general, o sea, el síntoma clásico es estos dos, la formación de mucosidades, porque justamente el moco tiene un efecto, digamos así, que está tratando de proteger toda la mucosa respiratoria frente a esta pepsina, que es una enzima que es de pH ácido y se activa justamente con toda clase de sustancia de pH ácido. Por lo tanto, estos mocos y estas flemas se van a liberar para tratar de contrarrestar en algo toda esa irritación. eh, Hace que el pH de la boca se vuelva mucho más ácido de lo que normalmente es y eso también genera un desequilibrio en la flora, ¿no? Entonces, si además yo ya tengo todo lo típico en los dientes y le sumo otro proceso de inflamación, lógicamente las bacterias se van a estar, pero en fiesta, ¿no? Van a crecer muchas de ellas. Ahí es donde justamente está asociado con esta patología de los tonsolitos, de las inflamaciones a nivel de las amígdalas, de dolor en la garganta, de problemas muy marcados de la nariz. Por ejemplo, es una causa también de cornetes grandes, que esa es una patología muy típica en otorrino, y es el típico cuadro en que una persona no respira bien, a veces de un lado, a veces del otro, y a algunos se les suma el moco posterior que te había mencionado, ¿no? Entonces tratan de jalarlo. El detalle con esta patología es que tiene muchas, aparte de formas de manifestarse, según el grado de severidad, incluso se describe que una persona podría presentar otitis a recurrencia, que podría presentar en los niños adenoiditis o infecciones de las adenoides, infecciones de las amígdalas. También puedes presentar asma del tipo no alérgico. También es una causa de cáncer a nivel de boca, en general hasta de la laringe. Incluso también en algunos estudios falta todavía un poco más como que de población, pero incluso se ha visto que es una causa de fibrosis pulmonar, de estenosis subglótica, o sea, estas enfermedades respiratorias más fuertes tienen una relación con ello, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante manejarlo. Tal vez que en Estados Unidos hablan más del cáncer, ¿no? Porque es digamos así, como que lo que implica un tratamiento muchísimo más largo y mucho más riesgoso. Pero teniendo nomás en cuenta las otras patologías crónicas, tenemos allí mucho que hacer. Incluso se considera que es una causa de infecciones a repetición, neumonía adquirida en la comunidad en adultos mayores, los abuelitos. Abuelito que típicamente está acostado y de pronto se enferma y se enferma y se enferma, descartar reflujo de garganta, ¿no? Y sí, de hecho yo lo he comprobado, o sea, seguí mis cursos en este tipo de patología y al verlo realmente sí, o sea, es una causa, se tiene que manejar, hay diferentes estrategias para manejarlo y según se logre ya el control completo de ello, es como que la persona queda libre de síntomas, totalmente libre de síntomas. Hasta que no desaparezcan esas molestias nos está diciendo que ese cuadro todavía está activo, ¿no? Y nos lleva a tener que buscar otros orígenes. Y yo Te tengo, comentaba justamente que el tema de la alimentación, por ejemplo, ¿no? Sí. y yo Ujú, tengo, ahí tengo un par de preguntas. ¿Esta pepsina se origina en el estómago? Es la primera pregunta que tengo. Es si ujú, o no, no lo sé. ujú, Lo segundo es, ya sabemos que cada alimentación es clave. Bien, ujú, ¿qué cosas puede hacer la persona desde casa? Principalmente alimentación, hay que hacer algo más. Y ujú, finalmente, tercera pregunta, se me pasó, tercera ujú. pregunta. Esto quiere decir que hay muchos cuadros que son subclínicos, es decir, que uno no se da cuenta, pero está presente la condición. Sí, mira, respecto a tu primera pregunta, la pepsina sí es una enzima que se activa principalmente en el estómago, pero tenemos receptores para la pepsina en el resto del tracto respiratorio alto y bajo. Entonces,
no es que salga ácido del estómago hacia la garganta o la pepsina está saliendo, es que yo ingiero el alimento con un pH ácido o un líquido con un pH ácido y eso activó mi receptor de la pepsina. Y naturalmente la pepsina va a decir, ok, chicas, hora de trabajar, vamos a degradar proteínas. Van a degradar la pared de la mucosa respiratoria. Entonces ahí es como que la mucosa respiratoria reconoce que hay una sustancia irritante y vienen los síntomas que te había mencionado. Por eso es que no es necesario que una persona tenga síntomas gástricos, de reflujo o de gastritis para que pueda experimentar todas estas molestias. De hecho, en mi consulta yo les hago siempre un test que se llama índice de reflujo, y yo creería que síntomas de gastritis y de reflujo como tal, asociados al reflujo de garganta, de 10 pacientes, 3 lo tienen, la mayoría no lo tiene. Y sí, justamente va ligado a lo que me comentaste. Sí hay muchos cuadros subclínicos que incluso lo minimizan, así como te pasa a ti lo del sangrado, que es, sí, lo normal es que tengo mi sangrado diario, ya, igual acá se acostumbran a experimentar esa flema constante, pequeñita, o que te viene con algunos alimentos y también dicen, ah, es mi flema de la alergia, es lo más típico con lo que confunden. Dicen que esa flema es por alergia y realmente no es así. Entonces, existen la verdad que muchas estrategias porque depende del grado. Si yo tengo un grado leve, que para esto darle un grado al reflujo te ayuda a establecer mejor el tratamiento, una de las estrategias, al menos acá, yo diría que eso es en todo el mundo, es la endoscopía laringea. De hecho, en Estados Unidos se hacen infinidad de exámenes, pero aquí en Perú solo hay 2 clínicas que hacen, que es la impedanciometría, y llega a ser tan caro y no ayudarte tanto con establecer el diagnóstico, que lo más práctico es la endoscopía laringea, solo que sí hay que establecer bien el grado. Hay un score endoscópico que a mí me ayuda a determinar el grado leve, moderado, severo, para lo cual, si bien es un poco subjetivo, requiere mucho ver, ver, ver y ver hasta que puedas establecer bien el grado. Entonces, en general, en todas las personas siempre se recomienda esto. Lo primero es la alimentación. Te mencionaba que si yo ingiero un alimento sólido o líquido que tiene un pH ácido, activa a los receptores de la pepsina. Entonces, una de las estrategias es justamente quitar de mi dieta todo alimento con pH ácido. De hecho, hay toda una lista que nos ayuda a saber cuáles son los alimentos más antiinflamatorios y los proinflamatorios. Solo para mencionarte, en mi página de Facebook ahí tengo un enlace donde hay una mini guía de reflujo, entonces justamente ahí les doy un poco esta información de cuáles son esta clase de alimentos. Un resumen chiquito, porque de hecho es bien amplio, ¿no? Yo en la consulta ya voy Lo voy a dejar acá en la personalizándolo a cada descripción. uno. Ahora que esté el video, lo voy a dejar acá en la ¿Ya? descripción, lo voy a copiar y lo dejo acá en la ¿Mm? descripción para que las personas puedan revisar ahí en tu página. Ya, ya, genial. Mira, de hecho, otra estrategia en la casa que pueden hacer, que siempre es esto, el resumen de todo eso es, el tratamiento se basa en alcalinizar. Aparte de los alimentos y de evitar todos aquellos que tienen un pH ácido, hay un pequeño paréntesis, no me refiero a ácidos por el ácido de los cítricos, ese es tan solo uno. De hecho, la gaseosa, no voy a nombrar marca comercial de color oscuro, llega a tener un pH de 3 cuando lo normal debería ser 7, y para lograr un tratamiento beneficioso que te quite todo debe ser 8. Wow. Entonces es como que estás tomando ácido. Tú tomas una gaseosa y estás tomando literalmente ácido. Experimenten si quieren. Tómense una gaseosa y van a ver cómo después de tomar la gaseosa experimentan un poco de flemitas o mucha flema según el grado de inflamación que tengan, ¿no? Y así existe toda una serie de alimentos, exposiciones, por ejemplo, a humos, cigarrillos, las personas que vapean también, que algunos quitan como que ese peso y dicen, no, es que yo uso vapeador y no pasa nada. No, sí pasa, y mucho. Entonces hay que tener también en cuenta este tipo de factores. Luego hay otra clase de alimentos también, por eso es que no se recomienda mucho tal vez las carnes rojas, todo lo que son condimentos, y las otras medidas que tal vez son más externas, tópicas, por ejemplo, es la sábila, que de hecho se han hecho muchos estudios. Y sí, el aloe vera, la sábila, también neutraliza el pH ácido que pueda estar presente en esta parte.
al igual que el agua con bicarbonato y el agua alcalina, que justo es algo que hablo mucho en mis redes sociales porque no se menciona mucho. Yo manejo mucho la literatura de Estados Unidos, que es la doctora Jamie Kaufman, y que es la principal que maneja este tipo de cuadros, y ella ha hecho muchos estudios de investigación con agua alcalina y justamente sí, o sea, te ayuda a neutralizar la pepsina porque este agua alcalina tiene un pH mayor a 8, entonces es muy recomendable tomarlo durante periodos de inflamación o si quieres ya como constantemente, o sea, no pasa nada malo si decides tomarlo de por vida, el agua alcalina. Y luego, bueno, hay luego otras estrategias, por ejemplo, la papaya, que mucho se utiliza para tratar las gastritis, también tiene sustancias antiinflamatorias, así que tú le puedes decir incluso a la persona que se tome un jugo de papaya con sábila todas las mañanas por un mes y te va a ayudar también a neutralizar. Lógico que viene de la mano con los cambios en la alimentación, porque le va a tomar un periodo entre 3 incluso hasta 6 meses, según el grado de inflamación que tengas, poder revertir toda esa inflamación de las mucosas. Y ahí es donde vienen otras estrategias, porque algunas veces sí hay que dar tratamiento médico. Yo suelo utilizar más homeopáticos porque de hecho en esta patología mucho se va a asociar con dar como tratamiento omeprazol o esomeprazol, pero de 100 pacientes, solo a 30 le funciona este medicamento. Al resto le produce efectos adversos e incluso más fastidios, más flema, más dolor. Entonces, solemos no utilizarlo. Hay un medicamento que sí se utiliza más en Estados Unidos, pero lamentablemente acá en Perú no hay. Ya pregunté a todos los gastros en las farmacias y no hay aquí en el Perú. Pero sí otros como el alginato, y hay otros también como el carbonato de calcio. Pero de hecho lo que no se puede quitar de la cabeza es que la comida, o sea, si uno no cambia los hábitos de alimentación, incluso el horario de la cena, que debe ser hasta las 7, no hay reflujo que mejore, por más medicamentos que yo tome. Y el otro factor que justo te había comentado un poco al inicio era el estrés. De por sí, sí he tenido muchos pacientes que tenían un estilo de vida súper saludable, pero no lograban procesar bien la parte emocional y tensional con el manejo de pensamientos, o sea, el pensamiento crítico a veces es muy elevado y de por sí eso va a generar un estímulo de aparición hormonal de cortisol, que incluso hasta ahora está muy difundido, ¿no? Estrés, cortisol, de hecho esta hormona también va a activar estos receptores, entonces la persona también comienza a experimentar más síntomas de ello, incluso en el COVID. Ahí me dio mucha curiosidad porque durante el COVID tantas personas experimentaron esto y la mayoría se automedicaba y luego terminaba con un reflujo gastroesofágico por haber tomado cantidad de antibióticos, antiinflamatorios, antihistamínicos, que dicho sea de paso, me olvidé mencionarte, todos estos medicamentos que te he mencionado generan un pH ácido también. Basta con que yo lo tome y va activando algunos receptores de la pepsina. Por eso es que es muy recomendable mientras yo tome un medicamento que a veces es 100% necesario, o sea, a veces tengo que tomar un antibiótico y tengo que hacerlo, tú saber qué estrategias tienes como para que si tienes un antecedente de reflujo no se te vuelva a activar. Porque también pasa de que tú puedes tomar y normal, no ocurrió nada, ¿no? Tal vez tienes más estilos de vida saludables que contrarrestan a esa activación de la pepsina, entonces uno ayuda al otro y ya no es necesario llegar a tener un tratamiento mucho más profundo, ¿no? Mira que lo que mencionabas acerca del estrés es tan importante que el estrés y esta hormona del cortisol, que muy bien lo citabas, puede llegar incluso a influir sobre la actividad de las glándulas salivales mayores. Uh -huh. Y esto puede terminar Sí. afectando a algunos Uh pacientes en -huh. cuanto a la cantidad y calidad de saliva. Bien, y la De hecho, creo que es una causa de cialorrea, ¿no? O sea, la persona comienza a segregar más y más saliva. el cuerpo puede reaccionar de muchas maneras, ¿no? Uh Segregando -huh. más, segregando menos, bien, pero Uh -huh. lamentablemente cuando menos hay, Uh -huh. también esto genera un efecto, porque finalmente la saliva es el principal mecanismo que tenemos para esta Ah, claro, limpieza antibacteriano, natural, ¿no? lubricación, Uh eh, -huh. batalla contra las bacterias, regulación Uh del -huh. pH dentro de la boca, ¿no? Y ahí es donde Sí. los pacientes, como tú mencionabas, la nutrición es súper importante, ¿no? Ahí es donde es Uh -huh. súper complicado a veces cumplir este 1,5 litros, 2 litros de agua diarios, pero Uh -huh. naturalmente si nosotros no nos hidratamos, Uh tampoco -huh. no producimos una cantidad de saliva adecuada que nos permita generar ese mecanismo de defensa.
Y déjame hacerte ahí un paréntesis, incluso influencia en la producción de moco. O sea, tú ¿Mm? puedes tener más moco porque estás deshidratado o tener más flema porque estás deshidratado. Y bueno, yo siempre les pregunto esto si tienen la saliva densa y cuando los examino está la saliva totalmente espesa, entonces ya eso me dice, esta persona está deshidratada, más moco, no, deshidratación. Y de hecho, en medicina homeopática y de bioregulación mencionamos mucho eso, ¿no? Mejora tu hidratación. Es más, eh, hay un cuadro que son de las enfermedades, pero basadas en medicina china, y todas te conectan a si tienes problemas de vías respiratorias altas, incluido boca, la hidratación. Casi siempre es como que estás en déficit de ello. No es solamente la parte renal, entonces si tú tienes problemas de esta parte alta, sí o sí hidrátate porque eso es una causa también de enfermedades a ese nivel. Y realmente cuando uno ve a todas las personas que están tratando de ayudar a otras a través de su contenido y manejan todos estos contenidos de vida saludable, alimentación, estilo de vida, etcétera, eh, la hidratación, lo primero que te dicen es, te levantas y lo primero tu vaso de agua. Ujú. Bien, y ese es digamos, el protagonismo que le damos a la hidratación como parte pues de una estrategia para mantener el equilibrio dentro de nuestro organismo. Bien. Ujú. Rosa, por ahí hay dos puntos que me gustaría también tratar que me parece que puede ser de mucho valor para los pacientes. Y es Ujú. el tema de la famosa sinusitis, Ujú. la famosa rinitis. Bien, porque muchos pacientes me dicen, doctor, tengo sinusitis, tengo goteo postnasal, como mencionabas hace un rato, seguramente tengo sinusitis, doctor, se me tapa una narina, se me tapa la otra, ¿qué puedo hacer? Llega tal temporada del año y ya empiezo con estas molestias que están en ciertas zonas, a la altura de los senos maxilares, seguramente eso Ujú. también me está generando un mal aliento. ¿Qué nos puedes comentar acerca de estos cuadros? Sí, de hecho, todo lo que es los problemas nasosinusales, que corresponde también a inflamación, puede ser aguda o crónica. Eh, Tal vez que una de las mayores diferencias entre diferenciar una y otra es la calidad del dolor, ¿no? Uno es eso, el dolor, ¿no? Algunas veces también está asociado al color del moco y otras veces también por dónde está saliendo el moco. Hay personas que pueden tener solo rinitis y esta rinitis tiene muchos orígenes, como que en forma general decimos alérgica y no alérgica, y de igual forma para la sinusitis. En la sinusitis, ahí sí casi siempre está asociado más moco en la parte posterior, pero casi siempre asociado a algo de malestares aquí. Puede ser un dolor muy fuerte o si no, simplemente una pesadez, que la mayoría llega a experimentarlo en esta zona. Algunas veces te puede salir el examen de tomografía súper llamativo y otras veces un engrosamiento tan suave, pero eso ya significa que hay un engrosamiento de mucosa de los senos paranasales y hay que tener cuidado con ello también, ¿no? Básicamente el hecho de que nosotros no encontremos en una tomografía algo tan marcado, okay. Si bien en las otras podemos encontrar en la tomografía algo no tan marcado, encontrar estas pequeñas alteraciones ya nos va a orientar de que sí se está generando un proceso un poco más profundo, ¿no? Entonces, si una persona tiene los moquitos en la parte de adelante y obstrucción que va y viene, a veces un lado, a veces el otro, es muy probable que sea más rinitis, alérgica o no alérgica. Pero si a eso asociamos que además hay aquí presión o aquí, algunos aquí en esta zona, ahí estamos hablando de que tal vez sí hay algún tipo de sinusitis, aún así sea un engrosamiento de la mucosa de los senos paranasales. Eh, Hay muchas personas que no sienten estas presiones, pero sí tienen el moco posterior. Por eso es que el moco posterior como tal en sí no es una relación tan directa con la sinusitis, porque sí ocurre mucho de que por el tema, por ejemplo, de reflujo de garganta o de rinitis alérgica, la piel o la mucosa que está en la sección posterior de la nariz se engrosa tanto y al engrosarse también se hipertrofian las glándulas que segregan el moco, por lo tanto va a generar más y más mucosidad.
Entonces, esa zona también, al inflamarse, puede inflamar ciertas raíces nerviosas que dan sensibilidad y yo presentar también algunos síntomas parecidos a la sinusitis. Por eso es que ahí el que más nos ayuda a determinar eso es la tomografía, para poder saber si es que hay alguna especie de cierre de los ostiums, de los senos paranasales, o si hay ya este engrosamiento que te había mencionado, ¿no? Y justamente ahí lo que me mencionabas, por ejemplo, muchas personas también confunden lo que me mencionabas de la obstrucción nasal, o sea, mencionan, sí, tengo obstrucción nasal, tengo sinusitis, no, hasta allí es una rinitis, o si no, una hipertrofia de cornetes. Y ayuda mucho los exámenes complementarios, por ejemplo, hacer una endoscopía nasal o los exámenes de sangre de inmunoglobulina E o panel de alergias, la vitamina D, que también es muy importante dosarla porque su déficit va a provocar mayores problemas respiratorios, altos o bajos, y también nos predispone a inflamación crónica de cualquier parte del cuerpo. Por eso es que es una vitamina hormona que necesita estar en buenos niveles, más de 40, como para nosotros estar protegidos y que nuestro sistema, bueno, nuestros linfocitos en sí respondan bien frente a cualquier patógeno de cualquier tipo. Bien, por ahí, pues, para ir cerrando un poco, se me ocurre un tema más que siempre es interesante, es algo que por ahí también se te ocurra alguno adicional que deberíamos compartir con nuestros pacientes, y es el tema de la capacidad sensorial. Bien, Uh -huh, muchos pacientes me dicen, doctor, yo siento boca amarga. uh -huh, Bien, tal vez tengo mal aliento. uh -huh. Bien, o los pacientes tratan de autoevaluarse. La situación no, eso no es lo mejor. Mi superpaciente, si me estás viendo, la autoevaluación del aliento ha demostrado no ser la estrategia más adecuada por un fenómeno de fatiga olfatoria que muchas veces no nos permite percibir tan bien los aromas. Pero ese concepto es el que de alguna manera yo manejo. ¿Tú has escuchado también este concepto de fatiga olfatoria? No, de hecho no lo había escuchado. Bueno, así como fatiga olfatoria como tal, no, pero sí ocurre de que se van a saturar los receptores del nervio olfatorio y de pronto yo ya no percibo un olor tan intenso como está realmente, ¿no? Al inicio. Entonces, conforme va pasando el tiempo, es como que me acostumbro al olor, en pocas palabras. Uno Pero se pone el perfume y después de un rato ya no hueles el perfume. ya no lo percibes. Ajá, o sea, fisiológicamente sí ocurre porque todos tus receptores se saturaron de ello y pues ya para el cerebro no hay ningún cambio, se mantiene lo mismo, ¿no? Pero sí, lo que mencionaba justo de la boca, tener la boca amarga también es un síntoma característico de reflujo de garganta. Incluso también lo de amanecer con la boca un poco seca, y sí que genere eso un sabor diferente. No sé si decir mal aliento, es, la verdad que sí está muy relacionado, pero sí que tengas también un sabor metálico o un mal sabor, ¿no? Y eso también estar presente en esta patología. O sea, es muy característico en reflujo, pero no quita que también pueda haber otros cambios a nivel de orofaringio en los dientes. Sí, claro, el sabor metálico muchas veces es por la hemoglobina, el Uh -huh. sangrado que puede estar ahí presente de alguna manera. También el sabor metálico muchas veces por los compuestos sulfurosos, que son estos compuestos que las bacterias van a ir emanando y que dan ese Uh -huh. sabor poco característico. Pero también concuerdo contigo, que uno tenga una boca amarga, como lo escriben los pacientes, no quiere decir que sea sinónimo de tener mal aliento. Es decir, no está totalmente asociado. A veces estos eventos pueden ser independientes. Sin embargo, creo yo, y esto es algo que comparto con mis pacientes, que nosotros como seres humanos es muy fácil establecer vínculos o relaciones entre los eventos y entre los sentidos, digo yo. Porque uno sabe que la naranja es circular y ese objeto sabe a naranja, entonces huele como naranja, entonces tiene características de naranja. Y por eso hacemos asociaciones muy fácilmente. Y por eso siempre el paciente que viene por tema de mal aliento suele hablar de la boca amarga, y el de la boca amarga del mal aliento, pero no siempre es así. El gran reto que tenemos muchas veces acá en la consulta es que lamentablemente el tema del mal aliento es un tema tan, pero tan tabú. Ya es difícil hablar de sexo, dinero, economía, religión, etcétera, pero hablar de mal aliento es No, más es el tabú. aliento. Sí. Y esto hace que el concepto que un paciente tenga sobre lo que es su aliento o mal aliento
sea muchas veces muy personal. Y es donde acá, y me gusta mucho lo que tú también compartes y cómo educas a tus pacientes, porque creo que cuanto más compartimos con los pacientes, cuanto más información tienen ellos, también están más empoderados para Ujú, poder resolver mejor esos problemas de salud que a todos nos pueden aquejar en algún momento. Bien. ujú, Y que nos ayude a tener una idea más clara de los fenómenos que pueden estar presentes. ujú. Bien. Rosa, vamos despidiéndonos. Por ahí, ¿hay algo que te gustaría comentar, algo que te gustaría compartir antes de despedirnos con las personas que por acá nos están escuchando? Oh, mira, te agradezco muchísimo que me hayas invitado para poder conversar estos temas. De hecho, concuerdo contigo cuando mencionas sobre la información que le damos a las personas. De hecho, las personas están muy deseosas de información y gracias a las redes sociales es que eso también es mucho más fácil porque acceder a esta información a nosotros nos ha tomado varios años leerlo y luego la experiencia también personal de cada uno y las capacitaciones y a las finales poder interpretarlo y decirlo de una forma sencilla para el paciente es realmente muy valioso porque a las finales es como tú mencionas, te empodera y a las finales él toma la decisión, ah, mira, existe esto con lo que puedo mejorar mi salud, decido o no decido hacerlo, ¿no? Entonces, si tenemos todas estas herramientas, pues en buena hora. Y también, o sea, gracias a los pacientes y a sus dudas, y es que nos siguen preguntando, porque nosotros hay muchas cosas que las damos por sentado, pero de hecho que ellos tengan dudas y que las escriban y nos compartan, nos ayuda también a decirle, ah, mira, esta duda todavía no la he resuelto, vamos a comentarla. Y siempre confiar en sus médicos que estamos orientándolo lo mejor que podemos. Una evaluación integral, o sea, con varios especialistas es mucho mejor que se quede con uno solo. Y eso también es un mensaje para nuestros colegas, que también tengan ese hábito de tener este tratamiento integral, o sea, no me quedo solamente yo, tengo que derivarte a las otras especialidades porque cada uno es dueño de su rama y sabe qué es lo que tiene que hacer y sabe cuáles son las consecuencias y en caso algo no se maneja. Como decía un profesor, trabajar en equipo no es trabajar menos, sino es Ujú. trabajar mejor, ¿verdad? Así es. Ajá. Mis super pacientes, me despido. Espero que este contenido haya sido de mucho valor. No duden en compartirlo. Acá en la descripción voy a dejar los diferentes contactos de la doctora. Síganla, el contenido es súper bueno. Hace mucho tiempo que queríamos sacar este tipo de contenido y una cosa, otra cosa, nos iba complicando, pero les aseguro que seguramente tendremos más contenidos y para eso tienen que dejarnos sus preguntas. Rosa, por favor, te despides de nuestros Ujú. oyentes. Ay, muchas gracias. Espero que les haya gustado estas conversaciones y a los que se hayan quedado hasta el final. Y si no lo pueden volver a ver, no, no pasa nada, ¿no? Lo van viendo ahí mientras están haciendo otras actividades. Apliquen las dudas que tengan, coméntenlas. El médico está para ser un asesor, o sea, no, no somos dueños de la verdad. Incluso nosotros mismos aprendemos de los pacientes. Así que nada, agradecerles por habernos escuchado y si tienen más dudas, nos pueden comentar en tus redes sociales o en mis redes sociales, que con gusto estamos ahí para responderlas. Listo, nos vemos hasta el próximo domingo. Chao, chao. Chao, 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 cuídate.